Muy buenas noches a todos y todas que están en este momento en sintonía con esta conferencia Liderazgo de Servicio, segunda parte. Mi nombre es Jocelyn Rivera y estoy de parte de Liderazgo Punto Clave. Antes que nada, agradecer el favor de su atención, agradecer el favor de su presencia. Realmente para nosotros es más que un privilegio que ustedes estén en sintonía con esta segunda parte de la conferencia, Liderazgo de Servicio. Como les decía, y a los que se están uniendo ahora, mi nombre es Jocelyn Rivera y vamos a estar disfrutando de este momento tan importante para cada uno de nosotros. Poniendo delante del Señor este momento, este espacio, pidiéndole que nos esté enviando su Espíritu Santo para poder desarrollar esta conferencia. Como veníamos nosotros hablando desde hace ya 15 días que tuvimos la primera conferencia y hablábamos del tema de liderazgo, decíamos que tenemos que definir liderazgo como esa actitud, esa disposición de parte de nosotros de invertir todos nuestros bienes, todos nuestros talentos, todos nuestros dones a favor de los demás, buscando justamente el bienestar en común y el bienestar colectivo. En esta noche seguimos con este mismo tema, dada la importancia que tiene. Y hemos hablado y hemos comentado mucho que de alguna manera, si nos ponemos a observar nuestra propia naturaleza, nuestro comportamiento y cómo funciona la sociedad hoy en día, dentro de cada uno de nosotros hay un interés marcado y siempre una gran tendencia a buscar que nosotros seamos tratados como reyes, como reinas, que nosotros seamos el centro del universo y muchas veces nos olvidamos de lo demás. Y esto no solamente nos pasa a nosotros en este tiempo que estamos viviendo, sino que aún en el tiempo de Jesús, también a sus discípulos igual le pasaba como nos pasa a nosotros en este momento. Y eso lo podemos nosotros ver en la escritura, en las escrituras, justamente en el Evangelio según San Marcos, su capítulo 9, algunos de sus versículos. En San Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32, nosotros vamos a ver lo que pasó en este momento. Jesús iba caminando con sus discípulos, iba poniéndole un tema de conversación sumamente importante, pero por alguna razón a sus discípulos no le interesaba el tema que Jesucristo estaba tratando. Vámonos a nosotros a estar viendo lo que justamente dice este pasaje bíblico, que dice de la siguiente manera. Dice: en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. ¿Y qué le decía Jesús? Le decía lo siguiente: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Eso era lo que estaba comunicándole Jesucristo a sus discípulos en ese momento. Pero ellos no entendían de lo que Jesucristo le estaba hablando, pero también tenían miedo de preguntar. Cuando llegaron a Capernaum, una vez ya en la casa, entonces Jesús le pregunta: ¿de qué ustedes venían discutiendo en el camino? Sin embargo, los discípulos no querían responderle. ¿Por qué? Porque durante el camino, en lugar de prestarle atención al mensaje tan importante y tan relevante que Jesucristo le estaba comunicando, ellos venían discutiendo simplemente quién sería el mayor. Por eso le decimos, no solamente a nosotros hoy en día nos pasa esto, que tenemos este afán de ser reconocido, este afán de ganar prestigio, este afán de ser el más importante en todos los espacios donde estamos, sino que también a los discípulos, a pesar de que ya tenían bastante tiempo con el maestro de los maestros, sin embargo, todavía en ese momento de su vida, en ese momento de su liderazgo, ellos seguían discutiendo de quién sería el más importante. ¿Cuál era el enfoque más importante de ese momento? ¿Qué es para Jesús? ¿Qué era lo que le comunicó Jesús en ese momento? Simplemente dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día.
Ese era el enfoque que tenía Jesús en ese momento, pero en lugar de preguntarle a los discípulos, no entendían el mensaje que Jesús le estaba transmitiendo. Pero dice la palabra que en lugar de yo preguntarle a Jesús en qué consistía el mensaje que él estaba queriendo transmitir, ellos estaban discutiendo entre ellos cuáles de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Nosotros podemos ver esto en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del verso 33 al 34. Aparentemente, y viéndolo nosotros desde nuestra óptica y desde nuestra perspectiva en este día, aparentemente la gloria y el honor eran temas mucho más apetecibles e interesantes que el sufrimiento y la muerte. Para los discípulos era mucho más interesante, más relevante, más importante hablar de quién sería el mayor, de quién sería el más importante. Para ellos era más atractivo hablar de gloria, hablar de prestigio. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es que ahora en este momento Jesús empieza a hablar de sufrimiento, de muerte? ¿A quién le interesa ese tipo de mensaje? ¿A quién le interesa escuchar ese tipo de líderes? A nadie. Interesantísimo. Sería muy, pero muy importante que nosotros, como siempre recomendamos, hagamos un acto en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio y que pensemos real y efectivamente cuál es el mensaje que yo estoy transmitiendo, real y efectivamente en todo esto, ¿dónde aparece Jesús? En medio de esta prosperidad, en medio de esta superhumanidad que queremos recibir, en medio de todo esto pensamiento de que somos, de que podemos, en medio de todo estos mensajes de motivación, de gloria, de ganar las naciones, de predicarle a todo el mundo, en lugar de nosotros hablar de que vamos a progresar económicamente, de que vamos a ser reconocidos, de que vamos a tener grandes ministerios, ¿a quién le interesa hablar de lo contrario? Podríamos nosotros preguntarnos, y le queremos poner esta pregunta justamente en la bandeja de cada uno de ustedes. ¿Podríamos nosotros decir si hay semejanza entre ese momento en que vivió Jesús con sus discípulos y el momento en que estamos viviendo hoy? Otra pregunta interesante es, ¿cuál clase de mensajes son los que estamos escuchando continuamente en diferentes espacios, en las iglesias, en los talleres, en los seminarios, en las comunidades, en el periódico? ¿De qué estamos hablando los cristianos? ¿Estamos hablando de sufrimiento? ¿Estamos hablando de dolor, de prueba, de lucha, de resistencia? ¿O estamos hablando de bendiciones, de prosperidad, de acumular, de tener, de prestigio? ¿De qué estamos hablando nosotros los cristianos hoy en día? Le estamos poniendo esas preguntas sobre su tapete con la intención de que ustedes justamente aprovechen nuestras redes sociales y nos comuniquen qué piensan ustedes sobre estos dos temas de tanta y tanta importancia y de tanta relevancia para nuestras vidas hoy en día. Queremos recordarles para los que se están uniendo en este momento que mi nombre es Jocelyn Rivera y estamos tratando el tema liderazgo de servicio, la segunda conferencia que estamos dando con este tema que entendemos que es de mucha relevancia para los líderes cristianos. Entonces tenemos dos preguntas importantes. La primera es, ¿considera usted que hay algún tipo de semejanza entre esta situación que vivieron los discípulos y el momento histórico en el que estamos viviendo hoy? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los temas de los sermones que hoy en día estamos escuchando en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras emisoras y en diferentes áreas que están relacionadas al mundo cristiano y al mundo evangélico? Me gustaría ver la posibilidad de que ustedes estén respondiendo porque es sumamente importante que nosotros hoy en día podamos ser capaces de hacer una autoevaluación para mejorar y para que realmente nosotros podamos ver si estamos actuando como Jesús espera que actuemos o por el contrario, si continuamente nosotros de alguna manera, a veces inconsciente, en lugar de tener a Jesús de modelo, tenemos a los discípulos de modelo.
Cuando nosotros vemos el libro de Marcos, nosotros nos damos cuenta de que la disputa sobre la grandeza indica el grado en que los discípulos habían fallado en entender la afirmación que Jesús le había hecho. A lo largo de todo su ministerio, Jesús le predicaba, les enseñaba, le daba ejemplo a seguir, era su modelo. Sin embargo, en este momento importante del ministerio de Jesús, ellos le fallaron. En lugar de entender el mensaje de sufrimiento que Jesús estaba predicándole, en lugar de entender el mensaje de muerte, ellos estaban muy pensando en ellos mismos, en cuál de ellos iba a ser mucho más grande y cuál de ellos era realmente el más importante. Esto también muestra que de alguna forma los discípulos estaban muy impregnados de la cultura donde ellos vivían, donde continuamente se hablaba de preeminencia, se hablaba de rango, y todos nosotros sabemos cuál era el comportamiento de los líderes del momento en que Jesús vino aquí a la tierra. Pero esa es la enseñanza que nosotros queremos transmitir hoy en día, que tenemos que buscar puesto, que tenemos que buscar rango, o por el contrario, asumimos la enseñanza de Jesús. Es importante que nosotros continuamente nos hagamos esta pregunta día a día. ¿Qué es eso de traición? ¿Y qué es eso de muerte, sufrimiento, resurrección? ¿De qué me está hablando Jesús? Sería interesante saber de qué hoy Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de Mesías es este? Tal vez pensaron los discípulos en ese momento. Era para los discípulos era una enseñanza bien extraña, bien inesperada, y no la entendían ni tenían el más mínimo interés en entender de lo que Jesús le estaba hablando. Dice ese libro de Marcos, capítulo 9, versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Muchas veces nosotros no entendemos algún asunto importante y tenemos miedo de preguntar. ¿Por qué? Porque si preguntamos y nos aclaran, es muy posible que eso implique algún tipo de responsabilidad de parte de nosotros. Y es preferible no preguntar, es preferible seguir ignorando, porque en la medida que pregunto, en la medida que entiendo, en la medida que sé, en esa misma medida asumo responsabilidades con el otro. Y yo prefiero seguir pensando en mis propios asuntos y no pensar en los asuntos del otro. Y no pensar en sufrimiento, no pensar en enfermedad, no pensar en traición, no pensar en muerte. Yo prefiero no tocar esos temas y vivir como si esos temas no existieran. Me gustaría ver si hay alguna pregunta que Viviana nos la puede estar compartiendo para de alguna forma tratar de darle respuesta y leer alguna de las opiniones que ustedes están dándonos sobre este tema tan importante. ¿De qué vamos a hablar? ¿De prosperidad o de prueba? ¿De qué vamos a hablar? ¿De muerte o de vida? ¿De qué vamos a hablar? ¿De riqueza o de pobreza? ¿De qué vamos a hablar en nuestro mensaje? ¿Cuál es real y efectivamente la vida que vivió Jesús durante los 33 años que estuvo aquí en la tierra? ¿Cuál fue su enfoque y cuál fue su mayor objetivo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra? ¿Todo giraba alrededor de él o por el contrario? Todo giraba alrededor de su Padre Celestial. Sería interesante que nosotros pudiéramos responder a estas preguntas. Definitivamente, Jesús estableció un nuevo orden, estableció un nuevo patrón. Y en esto, de alguna forma, tuvo muy en cuenta las relaciones humanas. ¿Qué pensaba Jesús? Al establecer este nuevo patrón, él dice que las relaciones humanas, de alguna manera, no deben de darse en un ambiente de oposición, no tienen que darse en un ambiente de contienda. De alguna manera, Jesús establece que las relaciones humanas son sumamente importantes, la relación con Dios primeramente, pero como todos sabemos, si tenemos una muy buena relación con Dios, no hay manera de que esas no se refleje cuando nosotros a la vez debemos tener muy buena relación con nuestro prójimo,
con nuestro hermano, con nuestro semejante. Los pensamientos de los discípulos estaban en el momento de gloria. Cuando los asuntos de rango parecían apropiados, Jesús de alguna manera los reorienta e insiste que el camino hacia la gloria es un camino que de alguna manera está señalado por el sufrimiento y está señalado por muerte. Nosotros queremos grandeza. Nosotros queremos gloria. Tenemos que morir a nosotros primero. Y tenemos que insistir en que el Evangelio dice, Jesús dijo, el que lo quiera seguir, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Cada día tenemos que aprender a negarnos nosotros mismos, a negar nuestra propia naturaleza, a negar esa sed de reconocimiento, de fama, de ser servido por el otro. Cada día tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que negar esa naturaleza que mora en nosotros. Yo decía el sábado pasado en el programa de radio que tengo, hablando un poco sobre estos temas, que de alguna forma nosotros vemos esa gran lucha que cada ser humano vivimos y que muy bien el apóstol Pablo nos habló sobre esta lucha en Romanos 7 y decía Pablo, ay de mí, pobre de mí, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, sin embargo lo que no quiero hacer, eso es lo que continuamente hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y continuamente nosotros vivimos esa lucha. Pero el mismo Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, dice, pero las gracias sean dadas a Dios, porque justamente nosotros podemos decir que podemos ser liberados de ese cuerpo de muerte y podemos ganar esa lucha interior que vivimos continuamente a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. La liberación de nosotros está en Jesucristo. Por eso tenemos que saber que el Evangelio no es un camino de flores. El Evangelio es un camino de dificultades, es un camino estrecho, es un camino angosto. Pero justamente Jesús quiere que a través de ese sufrimiento, que a través de esas dificultades, que a través de esas adversidades, nosotros lleguemos a la gloria. Nunca podremos llegar a la gloria si no es a través del sufrimiento. Dice mi querida hermana Carmen Álvarez, es un placer. Bueno, le damos la gracia por la palabra de ánimo que ella está escribiéndome y qué bueno tener gente que yo sé que han estado orando de manera intensa por la recuperación de mi salud y Dios está haciendo el milagro, está haciendo la obra. Pero es interesante que nosotros entendamos hoy en día que para llegar a la gloria vamos a tener que atravesar pruebas, vamos a tener que atravesar dificultades, que el Evangelio es un camino estrecho, es un camino angosto. Jesús quiso de alguna manera reorientar a los discípulos y hacerle entender que a la gloria tenemos que llegar a través de un camino de sufrimiento. Este enfoque cultural en el estatus decía que la grandeza era lo más importante en el tiempo de Jesús, pero nosotros vemos que Jesús de alguna manera, incluso en la parábola que habla del banquete, decía, ustedes tienen que cuando lleguen a algún sitio, siéntense en un sitio tranquilo, no se sienten en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque es posible que si usted se siente en el primer lugar, lamentablemente vaya alguien y le diga, bueno, ese lugar está reservado para otra persona y lo mande para la cola, lo mande para atrás. Pero Jesús dice, no, usted llega tranquilito, llega de bajo perfil, se sienta atrás y después, si alguien va y entiende que usted tiene que estar delante, vaya atrás, lo busca y lo sienta delante. Qué bueno es cuando nosotros tenemos el concepto apropiado sobre nosotros mismos que el que tenemos que tener y no tenemos un concepto inflado, no tenemos un ego inflado de lo que realmente somos. Hay un peligro grande cuando nosotros asumimos y tomamos la actitud de tener un ego alto y de ensalzarnos nosotros mismos y creernos que somos el centro del universo. Definitivamente, en el reino del Evangelio las cosas son diferentes. Una persona que quiere estar mayor
tiene necesariamente que ceder su lugar a otro. Mejor es tomar el lugar más humilde, como hemos dicho, y ser exaltados porque vayan y nos busquen y nos sienten en el lugar de honor. Porque cualquiera que se enaltece, dice la palabra en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, mi hermano, será enaltecido. El Señor nos ayude a tener una vida de humildad. El Señor nos ayude a reconocer que simplemente somos instrumento en la mano de Dios para bendecir la vida de otro. Como veo que se están añadiendo más personas, recordarles que mi nombre es Jocelyn Rivera, estamos en Liderazgo.clave y esta noche estamos desarrollando la segunda parte de la conferencia Liderazgo de Servicio. Muchísimas gracias por unirse a nuestra conferencia de esta noche. Vamos a pedirle a Ana que esté revisando nuestro WhatsApp para ver cuáles son las opiniones y preguntas que ustedes nos están haciendo a través de las redes sociales. Ana Priscila nos estará ayudando, revisando nuestro chat para así poder comentar sus comentarios y preguntas que están haciendo en esta noche. Entonces, Jesús ilustra su intento de reorientar el pensamiento de los discípulos sobre la grandeza. ¿Y qué hace Jesús? Algo completamente inesperado. Jesús toma a un niño en sus brazos. Eso lo vemos en el Evangelio, capítulo 9, versículo 36. Jesús toma a un niño en sus brazos. Imagínense ustedes, una cultura donde los niños no tenían ningún valor, donde eran ciudadanos de tercera categoría, ni siquiera eran contados. Jesús toma un niño entre sus brazos y lo usa como ejemplo. Y dice en este versículo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús toma a un niño entre sus brazos. Los discípulos querían saber cuáles de ellos eran el más importante. Jesús simplemente se para, toma un niño en sus brazos y lo utiliza como símbolo, como señal para que ellos aprendan que el que quiere ser más importante en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Tenemos algunas de sus opiniones y vamos a permitir que Ana Priscila nos pase el celular para ver cuáles son las opiniones que ustedes están emitiendo por WhatsApp. Y vayan pensando en la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes creen que en esta situación y en este dilema que se estaba dando entre Jesús y sus discípulos, Jesús toma un niño entre sus brazos? ¿Por qué? ¿Cuál era la enseñanza que no solamente a esos discípulos Jesús quería darle, sino que también a nosotros, para el tiempo que estamos viviendo hoy en día, al leer este ejemplo que Jesús tomó, también Jesús nos está dando una importante ejemplo y una importante enseñanza de cómo tenemos nosotros hoy en día que ser, si queremos ser grandes aquí en la tierra y, ¿por qué no?, en el reino de los cielos. Ana Priscila me pasa los comentarios y aquí vamos a ver. Dice aquí alguien, vamos a ver, vamos a estar tomando los lentes porque ustedes saben que el tiempo pasa. Algunas personas han dicho, es un placer verte, gracias por lo que está diciendo, bendiciones Jocelyn, pero no me han contestado las preguntas. Está muy bien y le agradecemos todas estas palabras de ánimo, de aliento y todas sus oraciones. La pregunta es, ¿realmente nosotros hoy en día muchas veces nos comportamos como los discípulos que en lugar de hablar de muerte, en lugar de hablar de resurrección, hablamos de grandeza, hablamos de prestigio y andamos buscando ser grandes según esta sociedad y no buscamos ser grandes de acuerdo a los criterios de Dios? ¿Realmente qué está pasando con nosotros como creyentes? Muy bien. Entonces, ¿por qué ustedes creen que Jesús toma a un niño como ejemplo para hacerle entender a los discípulos realmente lo que significa ser grande en el reino de los cielos? ¿Por qué
Aquí tenemos dando muchas gracias por la conferencia, pero no me han contestado la pregunta. Vamos a seguir mientras tanto porque el tiempo va pasando. ¿Por qué menciona Jesús a los niños en medio de una discusión sobre la naturaleza del servicio y sobre la grandeza? Bueno, lo menciona por algunas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que culturalmente los niños no tenían ningún tipo de posición importante en la cultura del tiempo de Jesús. Eran pasados por alto. Es importante ver que la atención prestada a un niño no podía ayudar a nadie en el ascenso en la escala social. El hecho de que tú atendieras a un niño, de que tú fueras amable con un niño, eso no te daba a ti ningún tipo de señal de que tú a través de ese niño iba a alcanzar la grandeza o iba a escalar a nivel social en esa sociedad. El niño no tenía nada que ofrecer a cambio, nada a cambio que ofrecer. El niño no era nadie importante como para recordar que en algún momento había recibido un favor y tendría que devolverlo. Los niños no eran gran cosa, como hemos dicho, en esa cultura. Sin embargo, creemos que Jesús instruye a sus discípulos a identificarse con los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ningún tipo de pretensión. Los niños no tienen ningún tipo de ambición. Los niños no quieren manejo de poder. Entonces, por esa razón, entendemos nosotros que Jesucristo toma al niño como ejemplo y nos dice que tenemos nosotros que ser igual que como un niño y que de alguna forma tenemos nosotros que ser personas que no nos mueva la búsqueda del poder, que no nos mueva las ansiedades del prestigio, que no nos mueva la grandeza tal y como la define esta sociedad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es al revés. El reino que vino a establecer Jesús, como dice un autor, es un reino al revés. ¿Por qué? Porque la grandeza en el reino de Dios se gana siendo pequeño. La grandeza en el reino de Dios se gana sirviendo. El que quiera ser el mayor en el reino de Dios, el que quiera ser el mayor en el evangelio, tiene que ser el mayor servidor. Qué bueno y qué interesante. Aquí nos dice nuestro querido hermano Víctor, ¿qué te parece de algunos líderes que no solamente hay que subirlo en las mejores sillas de la plataforma para ser visto por los demás? Tal vez exhiben su vestimenta, sino que exigen que se les llamen por título, pastores, reverendo, apóstol, y no responden a su nombre. ¿Sería esto un indicador de orgullo? Bueno, mi hermano Víctor, y sin deseo de juzgar a nadie y de ser jueza de nadie, la palabra simplemente dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces, cuando vemos que una persona tiene ese tipo de comportamiento, yo pienso que si vamos a la palabra y si vemos el ejemplo de Jesús y si vemos lo que Jesús hizo justamente cuando, como vimos en Juan 13, cómo le lavó los pies a su discípulo, si ahora vemos cómo Jesús toma a un niño como ejemplo, simplemente el hecho de que la palabra tenga ese comportamiento y que Jesús haya establecido ese modelo, no dice que todo el que no actúe de acuerdo al modelo de Jesús no tiene un liderazgo de servicio. Y no estamos en contra de los títulos. Lo que hemos podido estudiar ha sido una bendición, pero lo que tenemos que tener muy claro es el para qué y con qué intención hacemos las cosas. Entonces, el orgullo, de alguna manera, nos puede a veces inflar nuestro ego y muchas veces las oportunidades que Dios nos ha brindado de prepararnos, nosotros si la tomamos como una oportunidad para exhibirnos, si la tomamos como una oportunidad para explotar al otro, si la tomamos como una oportunidad para vernos por encima de los demás, algo está fallando. Porque todos los dones, todas las oportunidades de prepararnos que Dios nos da, tienen que ser para glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que pienso, hermano Víctor. Y lo importante es que cada quien
tendrá que dar cuenta delante del Señor. Y una de las cosas que a mí más me fascina del Evangelio es que a mí no me van a pedir cuenta de lo que hizo el hermano Juan Pérez, no me van a pedir cuenta de lo que hizo la hermana María Ramos, a mí me van a pedir cuenta de lo que hizo Jocelyn Rivera. Entonces, mientras más apegada yo esté al Evangelio y a los principios bíblicos y al modelo de Jesús, me irá mucho mejor cuando llegue a la presencia del Padre Celestial. Entonces, lo importante es que nosotros aprendamos a leer la Biblia, no en contra de los demás, sino en contra de nosotros mismos. Entonces, cuando yo voy al Evangelio, yo tengo que ir y ver la Biblia como un espejo y decir, ¿qué tan cerca está Jocelyn de este modelo? ¿O qué tan lejos está Jocelyn? Si estoy muy lejos, ahí tengo al Espíritu Santo para yo venir delante de los pies del Señor y pedirle al Señor que me ayude a realmente ser el líder, la lideresa que Él quiere que yo sea. Jesús instruyó a sus discípulos que tenían que identificarse con los niños porque los niños no presumen de grandeza. Los niños no ambicionan el poder. Los niños son humildes, los niños son crédulos, los niños perdonan fácilmente. Y ese es el llamado como cristianos que Jesús nos hace a nosotros en esta noche. Hay una cosa importante que también quisiéramos mencionar, y no quiero dejar de decir nueva vez a los que siguen añadiéndose a nuestra conferencia de esta noche, que mi nombre es Jocelyn Rivera. Conferencia se llama Liderazgo de Servicio, segunda parte de la conferencia, y todo esto lo estamos haciendo a través del liderazgo punto clave, que es el ministerio que estamos llevando a cabo. Hay otras narraciones en el Evangelio que nos hablan de este mismo principio de servicio, de este mismo principio de humildad, y justamente lo encontramos cuando la madre de Santiago y de Juan, como una muy buena madre, diría yo pienso que parecía hasta dominicana la señora, se acerca a Jesús y le pide que a sus hijos le conceda el gran honor de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso lo vemos en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Aquí esta señora le hace esta petición a Dios, a Jesús, justamente pensando en el tema del honor, pensando en el tema del reconocimiento, pensando en el tema de la grandeza. Pero todos nosotros sabemos qué pasó. Los demás discípulos se enojaron contra los dos hermanos porque la mamá de ellos le hizo esta petición. A raíz de esta petición que hizo la madre de Santiago y de Juan, la respuesta de los otros discípulos fue enojarse. Y entonces ahí también, nueva vez, Jesús aprovecha ese contexto para volver a enseñarle en qué consiste la grandeza en el reino de Dios. En qué consiste la grandeza para nosotros, los discípulos de Jesús. Los gobernantes de las naciones, dijo, se enseñorean de ella, mas entre vosotros no será así. Entonces, mi querido hermano Víctor, los discípulos del Señor, los líderes del Señor, tenemos que saber que nuestro ministerio, que nuestro liderazgo no es para enseñorearnos de los demás, no es para sentirnos dueños y señores, no es para pedir los mejores lugares, no es para maltratar al otro, no es para exigir que nos llamen con título. El que estudió está bien, eso está bien, y yo soy una tipa que me gusta estudiar, me gusta prepararme, y eso está bien. Mientras estemos vivos, todos los años hay oportunidad de crecimiento y de prepararnos más, sobre todo en un mundo que cada vez más exigente. Es muy bueno prepararse, pero todo eso tiene que ser con la intención de que a través de todos esos títulos que logremos, el nombre de Jesús sea glorificado. Todo eso tiene que ver con la intención de edificar a la iglesia. Todo eso tiene que ver con la intención de bendecir a los demás con esas oportunidades profesionales y ministeriales que Dios ha puesto en nuestras manos y de la cual nos va a pedir cuenta.
Él nos pedirá cuenta en algún momento. Los discípulos de Cristo no deben procurar posiciones de poder y de autoridad por el estatus o por la influencia. Yo quiero llegar a ser una gran líder nacional, pero no es por el estatus, no es porque va a aumentar mi nivel de influencia, es porque con esa posición yo voy a tener la oportunidad de tocar más vida, de bendecir más vida, de servir a más vida, de bendecir a un número mayor de personas. Esa tiene que ser la intención de los líderes creyentes. Esa tiene que ser la intención de las organizaciones basadas en la fe. Vamos a ser grandes no simplemente porque eso implica mayor renombre o porque eso implica mayor influencia. No, vamos a ser más grandes porque vamos a alcanzar un número más grande de personas para bendecir a estas personas. Esa tiene que ser la intención de nosotros los creyentes cuando buscamos posiciones. Sí, queremos ejercer autoridad y tenemos que ejercer autoridad. Como líderes estamos llamados a ejercer autoridad. Y muchísimas veces es importante que nosotros sepamos que el hecho de que seamos líderes no siempre implica que tenemos que ser populares. Muchas veces, pero muchas veces, como líderes, tenemos que tomar medidas que no nos hacen simpáticos y que no nos hacen popular delante de la gente, pero que son necesarias. A veces la gente en este momento no entiende por qué estamos tomando determinadas medidas, pero es importante tomarlas, porque aunque la gente no entiende en el momento presente, luego en el futuro se dará cuenta que esas medidas no populares que yo tomé como líder era para beneficiar el crecimiento de esa persona. Es importante que nosotros sepamos que siempre como líderes tenemos la responsabilidad de ejercer autoridad, pero la vamos a ejercer tomando en cuenta qué hubiera hecho Jesús en nuestro lugar. La vamos a ejercer tomando en cuenta cuidar la relación. La vamos a hacer tomando en cuenta de que esa autoridad implica responsabilidad de mi parte. Cuando Jesús quiere que nosotros ejerzamos esta autoridad, de alguna manera también quiere que en el ejercicio de nuestro ministerio nosotros estemos bendiciendo a los invisibles, a los marginados, a los que están fuera de la sociedad, a los que viven en la periferia, no solamente a los que viven en el centro, los que viven rodeados de comodidad, sino también a esos que viven con tantas limitaciones, que viven con tantas estreches. Debemos bendecirlo con el ejercicio de nuestro liderazgo, porque también Dios quiere que de alguna manera nosotros estemos llegando a esas personas que tanto necesitan de alguna forma ser atendida, ser acompañada para crecer, porque definitivamente cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de influencia. ¿Y por qué no? Vamos a influenciar la vida de las personas de manera positiva y vamos a servirle como una inspiración para seguir hacia adelante. Vamos a acompañar, como decíamos en la primera conferencia, una de las responsabilidades importantes del líder es acompañar a sus colaboradores, acompañar a sus seguidores para que logren desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en ellos. Y como líder, la mayor satisfacción que podemos tener es ver que en algún momento con nuestros acompañamientos, con nuestro empuje, esas personas que eran nuestros seguidores han logrado desarrollar un liderazgo superior al nuestro. Han logrado descubrir su voz interna, como dice Scoville en el octavo hábito, han logrado identificar su vocación y le están desarrollando a toda capacidad. Mi liderazgo va a quedar evidenciado y va a quedar justamente como real, un verdadero liderazgo, cuando yo sea capaz de acompañar a otro a desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en su mano y lo hagan mucho mejor que yo. Es importante que nosotros entendamos que muchas veces, y muchas gracias, Indiana, me honra con tu presencia, hay medidas que tomamos como líderes que en el momento no son populares,
que en el momento van a ser rechazadas, pero son medidas que las vamos a tomar conscientes de las consecuencias que esto puede implicar, pero también sabiendo que a un futuro esas medidas van a tener un fruto bien enorme y van a lograr que nuestros colaboradores, nuestros seguidores, nuestros hermanos de las iglesias puedan tener mucho mejor desarrollo, puedan seguir avanzando de mejor manera. En definitiva, cuando hablamos de liderazgo de servicio, estamos hablando de invertir todas nuestras energías, todos nuestros talentos, toda nuestra competencia y habilidades para servir a los demás, sabiendo que definitivamente Dios quiere que siempre nos mantengamos humildes y que siempre entendamos que ser líder es mucha responsabilidad y que ser líder es acompañar a otros a desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto sobre sus manos. Si tienen alguna pregunta, antes de ya proseguir a la parte final de nuestra conferencia, vamos a estar viendo el WhatsApp, a ver si hay otra pregunta que quieran ustedes también hacernos en este momento. Bueno, la gente ha seguido, dicen algunos que si hay posibilidad que se pueda dar los dos roles, de ser líder, pero también ser seguido. Bueno, definitivamente sí. Siempre, yo creo que todos los seres humanos, de alguna manera, desempeñamos ambos roles. En algún momento de nuestra vida somos seguidores, tenemos mentores que nos han acompañado a lo largo de nuestro camino de liderazgo y son gente a las cuales nosotros estamos siguiendo, pero a la vez también tenemos personas de las cuales nosotros hemos sido mentores y nos están siguiendo y tenemos la responsabilidad siempre de crecer nosotros como líderes, de avanzar como líderes, de desarrollarnos como líderes para seguir siendo ejemplos y sobre todo una cosa, a menos que nosotros no nos alimentemos, no vamos a ser capaces de permitir que otras personas se alimenten. Para ser ejemplo, no solamente tenemos que pedirle a los demás que sigan esforzándose, que se sigan desarrollando, que sigan creciendo, sino que tenemos que ser ejemplo. Y como yo le decía ahorita, es muy importante que nosotros vivamos vida en equilibrio y que profesionalmente, intelectualmente, cada año nosotros crezcamos. Porque según Maswad, un líder él define el liderazgo en diferentes categorías, define líderes de diferentes, el liderazgo con 1, 2, 3, 4, 5, y él dice que un líder del nivel 5 nunca se va a sentir bien si tiene un líder de nivel 4 y no lo va a respetar. Entonces es muy importante que si nosotros tenemos gente que han logrado avanzar a diferentes niveles de su liderazgo, nosotros también tenemos la responsabilidad de seguir avanzando, porque de lo contrario, ese líder nunca va a estar dispuesto a escucharlo a nosotros, a seguirnos a nosotros y no se va a sentir cómodo. Y justamente hemos visto mucho en internet que una frasecita que yo considero que es sumamente interesante y dice que las personas no renuncian a las organizaciones, sino que renuncian al líder. Y a veces la gente renuncia al líder porque ya ha avanzado tanto, ha crecido tanto, que ese líder que tiene no le puede enseñar nada más y simplemente toma la decisión de abandonar la organización y buscar otra persona que lo pueda seguir impulsando. Entonces, como parte de nuestra responsabilidad es importante que siempre estemos identificando nuestro liderazgo, que siempre estemos autoevaluando nuestro liderazgo, que seamos capaces de identificar cuáles son las brechas que tenemos como líderes y, ¿por qué no? Ahora hay demasiados recursos para nosotros seguir estudiando, seguir avanzando, seguir aprendiendo y sobre todo poner en práctica lo que aprendemos, porque podemos leer muchísimos libros de liderazgo, podemos asistir a muchísimos talleres, podemos hacer muchísimos cursos, pero si no ponemos en práctica lo que aprendemos, realmente ese conocimiento no nos ha valido de nada. Hay más preguntas. Vamos a ver otra pregunta que tenemos que por aquí, que nos dice... ok, bueno, esta está bien difícil. Dice,
¿Qué piensa usted sobre esos líderes que mantienen a sus colaboradores bajo la sombra y no le permiten crecer? Bueno, es lo que hemos venido diciendo. Hemos venido diciendo que la naturaleza humana es egoísta, generalmente es muy egoísta y generalmente yo quiero brillar yo no quiero que mi colaborador sea el que brille. Lo humano muchas veces es eso, lo que es el comportamiento natural es eso, pero estamos diciendo que los que somos líderes siervos no actuamos de esa manera, todo lo contrario. Nosotros identificamos el potencial de nuestros colaboradores y lo impulsamos para que crezca. Entonces, ese es el llamado. Hay muchos líderes, sí, como usted muy bien plantea en su pregunta, que prefieren mantener bajo la sombra a todos sus colaboradores y no darle oportunidad de crecimiento. Pero eso pierde la persona que yo estoy manteniendo en ese nivel, pierde hasta que se da cuenta. Porque inmediatamente se da cuenta de mi actitud egoísta, va a salir debajo de mi sombra y va a buscar otro líder que sí le permita crecer. Pero no solamente pierde él en un momento determinado, sino que pierde el equipo y pierde la organización. ¿Por qué? Porque en la medida que los líderes se desarrollan, en esa medida gana la organización. Y es una cosa importante que tenemos que tener muy en cuenta, y es que yo puedo ser muy fuerte en una determinada área, pero tengo muchas debilidades en otras. Entonces, real y efectivamente, si hay un líder que está por debajo de mí, que tiene más fortaleza en una determinada área que yo no domino, lo ideal es que yo permita que ese líder crezca y que formemos un trabajo en equipo y así gana toda la organización. Cuando hablamos de organización, esto puede ser una empresa, puede ser una iglesia, puede ser una comunidad, cualquier grupo que de alguna forma asuma esta posición de acompañar a sus líderes a desarrollarse y que se hagan equipos donde tú tienes tu fortaleza, yo tengo la mía, y de alguna manera eso nos hace seguir hacia adelante y mejorar. Cualquier organización con este tipo de liderazgo estará creciendo de manera mucho más rápido y alcanzarán los objetivos que se planteen en este tipo de organización. Bueno, aquí hay una pregunta importante. Ok, entonces los cristianos no pueden ser prosperados. Bueno, y la que me la hace no es fácil. Esta pregunta me la hace Odelice Ramírez. Me está preguntando que si los cristianos no pueden prosperar. Bíblicamente, sí, los cristianos podemos prosperar. Claro que sí, estamos llamados a prosperar. Si vamos nosotros en el Antiguo Testamento, vimos muchas personas, siervos de Dios, que fueron prosperados. Nosotros vemos también que el apóstol Pablo le dice a uno de sus seguidores que quiere que Dios prospere su alma, que lo prospere de manera global e integral, ¿verdad? En nuestras propias palabras, así como también prospera su alma. Esto es lo que nosotros queremos ver en esta noche. Por ejemplo, dice la palabra de Lice, y esta semana he pensado mucho en esto. Dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganaste el mundo entero y al fin y al cabo perdiere su alma? Y yo he estado interpretando este pasaje bíblico de una manera muy diferente esta semana. Cuando Jesús dice eso, que de qué le aprovechará al hombre si ganase el mundo entero y al fin y al cabo perdiere su alma, es por lo siguiente, según lo que he estado pensando yo. Nosotros podemos prosperar, nosotros podemos llegar a las posiciones más importantes de este mundo, nosotros podemos llegar a ser presidente de la potencia más importante, digamos, presidenta de los Estados Unidos. Podemos tener renombre, podemos tener fama, podemos tener autoridad, y todo eso está bien, eso no está mal. Pero si en el proceso de ganar todas esas cosas nuestra esencia se pierde, no tiene sentido. Si en el proceso de yo prosperar, yo pierdo esa espiritualidad, esa conexión con Dios, esa relación íntima con Dios, no tiene sentido que yo prospere. Si en el proceso de yo prosperar, yo pongo lo material en el primer lugar y mi vida gira alrededor de las posesiones económicas, no tiene sentido.
Si Dios deja de ser el centro de mi vida, nada tiene sentido. Y en el Antiguo Testamento, tú me has metido en un tema que a mí me encanta. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que hay uno de los salmos que dice el salmista, le dice a Dios, le dice, Dios mío, yo no quiero que tú me hagas tan pobre, tan pobre, tan pobre, porque si tú me haces demasiado pobre, puede ser llegar un momento en que yo reniegue de ti, me vea con tantas limitaciones, con tanta escasez, con tanta pobreza, que yo te maldiga y reniegue de ti. Pero tampoco me dé mucha riqueza. ¿Por qué? Porque los seres humanos son un problema. Si tú me llegas a dar tanta riqueza, puede llegar a un momento que yo creo que no te necesite y me olvide de ti. Entonces él, sabiamente, en el Antiguo Testamento le dice al Señor, entonces tú lo que tienes que es mantenerme en término medio, ni rico ni pobre. Tú me mantienes con mis necesidades básicas satisfechas y ahí yo voy a estar tranquilo contigo. Eso era en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento le da un giro a esta oración que hizo Asa. Y nos encontramos con el apóstol Pablo, nos encontramos en Filipenses capítulo 4 con el apóstol Pablo. Y es la posición que tenemos que tener los creyentes hoy en día. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, porque he aprendido a vivir cualquiera que sea mi circunstancia. Sé vivir en abundancia, yo sé ser rico, yo sé ser millonario, yo sé tener de todo, pero también sé vivir en escasez. ¿Por qué? Porque por todo y en todo estoy enseñado. ¿Por qué? Simple, Odelice Ramírez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras Jesús sea el centro de nuestras vidas, nada más importa. Podemos ser ricos. Si Jesús es el centro de nuestra vida, podemos ser ricos, podemos ser millonarios. Si es el centro, no hay problema. Si Dios está en el primer lugar en nuestras vidas, todas las demás cosas estarán exactamente en el lugar donde tienen que estar. Pero si Jesús no está en el centro de nuestra vida, nada estará bien. Si Él no es el centro de nuestras vidas, nada está bien. Con Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la enseñanza final de este pasaje? Y que tiene que ser la enseñanza de todo líder y de todo cristiano. Jesús es la razón de ser de mi existencia. Las circunstancias externas ni internas no tienen significado. Mi vida no depende del empleo. Mi vida no depende de la riqueza. Mi vida no depende de los recursos económicos que pueda o no pueda tener, porque mi vida depende de Jesús. Sí, los cristianos podemos ser prosperados, pero tenemos que vivir vigilándonos que en medio de esa prosperidad no perdamos nuestras almas, nuestra esencia, nuestra humanidad no se pierda en medio de esa prosperidad. Dios le bendiga muchísimo, Dios le guarde. Como siempre, mi nombre es Jocelyn Rivera, por la gracia de Dios. Estamos aquí en Liderazgo.clave y recuerden que el nombre de esta conferencia era Liderazgo de Servicio, segunda parte. Dentro de 15 días, nueva vez, lunes, a las 8 de la noche, hora dominicana, 20, hora del Caribe, seguiremos hablando de liderazgo. Dios le bendiga mucho, mucho y muchísimas gracias por sus atenciones, por sus opiniones, por sus preguntas. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Hay algunas inquietudes que están llegando ahora a nuestras redes sociales. Ya el tiempo se acabó. Terminamos leyendo a nuestro hermano y le contestamos rápidamente. Dice, estoy trabajando y creando las condiciones para que un alto número de pastores y de líderes de diferentes lugares, especialmente el cercado, podamos aprovechar tus conferencias. Nos reuniremos en equipo, utilizaremos un proyector y gracias por esta bendición a la distancia. Dios me le bendiga muchísimo. Amamos mucho a los pastores del cercado y muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos brindan de poder compartir con ustedes. No quisiera dejar de mencionarles que
estas conferencias, la primera y la segunda, estuvimos utilizando como base el libro que se llama El Reino al Revés y un módulo que se llama Sed de Dios. Estamos a su disposición y estuvimos hablando de la disciplina del servicio. Cualquier pregunta, cualquier referencia, pueden comunicarse conmigo. Por Facebook aparezco como Jocelyn Rivera. En Facebook tengo 2 páginas. Tenemos la de liderazgo y coaching transformador. Ahí estamos ofreciendo servicios de coach y tenemos también la página de Red de Misión Integral, donde hablamos de estos temas que tanto le interesan a la iglesia. También, finalmente, compartir con ustedes mi canal de YouTube, que tiene como nombre Jocelyn Rivera Lecciones Aprendidas. Les invito a visitar el canal porque justamente muchas de las lecciones que tengo y muchos de los videos que tengo en el canal de YouTube son experiencias que he vivido con los pastores y son testimonios de cómo Dios utiliza a hombres y a mujeres cuando deciden tener un liderazgo de acuerdo al modelo de Jesús. Dios me le bendiga muchísimo y recuerde, y esta es mi oración, que Dios les use como líderes siervos capaces de servir a un mundo en dolor. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de bendecir la vida de los demás con los talentos, dones y ministerios que Dios le ha puesto a su disposición. Dios le bendiga y muchísimas gracias. Seguimos orando y confiando que la misericordia de Dios continuará manifestándose en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestro ministerio. Gracias.